Muy buenas noches, los saludamos como siempre aquí en Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Bueno, el video que hoy voy a dirigirles se llama El comunismo realmente existente. Durante mucho tiempo esta expresión, relativamente con comunismo, quizá con socialismo también, como realmente existente, se dirigió en los tiempos de la Guerra Fría con el objeto de descalificar, pues evidentemente, a la Unión Soviética principalmente y a todos los países que tenían una forma de gobierno socialista, dado que en esos tiempos de que estamos hablando, pues con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, pero mmm, dijéramos hacia los 60 y los 70, ya los 70 yo muy chiquillo entonces, pero sí, sí lo llegué ya a empezar a percibir. Chiquillo adolescente, o sea, pero en primera adolescencia, ¿no? O sea, en 1972 yo cumplí 13 años, entonces, bueno, para que se den más o menos una idea. Independientemente del aspecto que tenga ahora, porque hay gente que me hace como mucho más viejo de lo que soy, el aspecto no me ayuda. Pero bueno, el punto es que en aquellos tiempos, pues fue todavía mucho la cuestión de la Guerra Fría, para acabar pronto, y había este afán de descalificar desde luego a la Unión Soviética, que en realidad cumplió una función histórica importantísima, porque no solo mejoró los niveles de vida, generó una alternativa al occidente capitalista, sino que ya era bastante, y mejoró en sus propios países mucho el nivel y la calidad de la vida, sino que además ante la presión y la posibilidad de que en Occidente también se impusiera el socialismo, ahorita vamos a ver la confusión con el comunismo, pero nunca se pasó del socialismo, entonces Occidente accedió muy por las fuerzas a tener el famoso estado del bienestar. Entonces, la Unión Soviética generó el bienestar dentro de las fronteras del mundo socialista, de aquella cuestión de la cortina de hierro, para, viendo el mapa paradójicamente hacia la derecha, viendo el mapa convencional, ¿no? O sea, de la famosa cortina de hierro que estaba en Berlín. Y era toda una cuestión simbólica, pues, ¿no? Porque sería todos los países socialistas hacia la derecha, en donde estaba la Unión Soviética, pero llegaba hasta China y luego hasta Vietnam, entonces, y Corea del Norte, entonces era realmente algo bastante extendido e importante. Entonces los países de Occidente, Estados Unidos y la Unión Soviética, acceden a mejorar muy sustancial, perdón, a Estados Unidos y la Unión Europea, perdón, acceden a mejorar muy sustancialmente lo que después fue la Unión Europea, lo que ahora es la Unión Europea, ¿no? En aquellos tiempos era simplemente Europa, empezó a formarse con la comunidad del hierro y el acero en la posguerra, etcétera, y después de un proceso largo y complicado, y con una ideología muy diferente a la que tienen ahora, porque buscaban realmente la justicia y la democracia y el bienestar para todos, y después se bajaron los pantalones frente a Estados Unidos y fueron totalmente neoliberales, y ha sido y está siendo hoy su desastre y su debacle. O sea, los medios no lo quieren manejar, pero así como manejaron tan fuertemente la debacle de la Unión Soviética, que finalmente desaparece en 1991, hoy podríamos estar hablando, si los medios masivos comerciales de Occidente no estuvieran vendidos al capitalismo, no pertenecieran al capitalismo, hoy estaríamos hablando de la debacle relativamente, que aunque muy fuerte, de los Estados Unidos, pero mucho más de Europa. Ahorita la cuestión de que Europa colabore con la guerra de Ucrania, Alemania haya invertido tanto en ella, que pues bueno, invertir en la muerte, pues eso no es nada saludable. Y ahora que se va a establecer el proceso de paz, sea excluida, en primer lugar, la misma Ucrania, que eso lo vamos a tratar en otros videos.
pero muy importantemente aún a Europa, o sea, Mercier se lo tiene por hacer algo tan destructivo, pero bajo las reglas del juego del occidente, pues tan mentiroso y dijéramos en mexicano tan tranza, pues definitivamente no debería haber sido así. O sea, Europa siempre tenía que estar ahí metiendo las narices, por ejemplo, en este proceso de paz, y ha sido excluida de él. Alemania queda totalmente habiendo gastado y sin ver para nada claro qué fue lo que sacó de esa guerra, eh, y este y quedan totalmente excluidos, ¿no? Al nivel de Ucrania, que Ucrania, bueno, siendo el que puso los muertos y la destrucción y la devastación del país, pues deberían, así fuera simbólicamente, darle algún lugar, pero no se lo dan. Aquí no hay ningún problema. Por si alguna duda quedara, que bueno, me parecería absolutamente necio que alguien dudara entre quién era la guerra, pero eh, si alguien pensó que aunque Ucrania puso los muertos y la devastación y ahora encima debe dinero, eh, era tomada en cuenta, pues ahí está lo claro, ¿no? Ahí está lo claro, que definitivamente ni Europa ni Ucrania están siendo tomadas en cuenta. Bueno, eh, ahora bien, pero aunque este no es el tema del video, hay que estar muy conscientes de esta situación. Ahora bien, el punto es que eh, se genera el estado del bienestar por miedo a que la población se quiera volver socialista. Eso también habla mucho de cuando dicen, no, que todo estaba muy mal, que era muy terrible en el socialismo mal llamado comunismo, porque nunca llegó a ese nivel. Eh, y no era tan malo, era muy bueno, y era tan bueno que como locos lo temieron y se dieron a por primera y quisieran ahora, única vez en la historia, haberle dado pues un nivel de vida decente a su gente, ¿no? Porque el modelo de una élite rica y un pueblo pobre, que aquí lo manejó mucho López Obrador y lo maneja la presidenta Claudia Sheinbaum, no se vale gobierno rico y pueblo pobre, pero no solo gobierno, sino élite rica, pueblo pobre. Eso estaba totalmente previsto en Europa, lo he mencionado en mis videos y lo seguiremos mencionando, y ahorita vamos, pero viene al caso porque lo vuelvo a mencionar. Eh, Eso estaba perfectamente claro, aún en la mayor potencia que era Inglaterra, estaba perfectamente claro que el pueblo era pobre y que el gobierno era rico, aunque fueran la primera potencia del mundo, ya dándole lo que ahora aparentemente se descubre, pero que simplemente con el neoliberalismo regresa. El propio pueblo de aquel país potencia, incluso de la primera potencia mundial, es tratado como colonia por su propia élite. Y digo élite porque es más bien el desgobierno que padecen manejado por la oligarquía, ¿no? Realmente ese es el punto. Ahora bien, en cuanto la Unión Soviética incluso empieza a mostrar alguna crisis, alguna situación que luego ya va a ser ciertamente la debacle, en cuanto la Unión Soviética entra en esta dinámica, ya empieza a apuntalarse el neoliberalismo en Chile en los 70, empieza a experimentarse, luego se plantea y se difunde claramente en Europa en el 82, yo diría que jugándosela, ¿no? Porque pues todavía, aunque ya la decadencia de la Unión Soviética se anunciaba bastante, podría haberse librado. Y bueno, cae el muro de Berlín en el 89, cae la Unión Soviética en el 91. Y entonces empieza el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo realmente? Es muchas cosas, porque eso de que digan que no existe es una jalada, ¿no? Porque sí existe y por los mismos capitalistas está nombrado. Pero bueno, también algo que ha abarcado tanto, ahí hay una trampa. Cuando dicen, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No? No es algo necesariamente tan fácil de definir. En cuanto a definir es marcar los límites, porque es lo que quiere definir, señalar hasta dónde llega el fin, hasta dónde llega, eso es definición. Entonces, estamos generando una, unas frases, unos rugidos de Noel Balam, el abuelo jaguar, que son las definiciones, porque en realidad no metería la mano al fuego porque son una definición, pero es lo que yo llamaba
con mis alumnos una mención, o sea, menciono algo que sí es eso que estoy diciendo que es, pero no me estoy metiendo la mano al fuego porque eso realmente lo defina, no o implique todo. Bueno, en este caso, el neoliberalismo es difícil de definir porque se metió en todo, porque es en todo, y porque quería dominarlo todo, y porque en gran parte lo ha hecho, y porque también, aunque no debiera ser ya una en plena decadencia, pues en buena proporción y en algunos aspectos lo sigue haciendo, ¿no? Y entonces en ese sentido, por eso eh, es una trampa decir, ay, ¿qué es? Y no me lo puedes definir, entonces no existe, esa es una jalada. Estaba tan metido en todo que no es fácil definirlo, pero definitivamente existe. Si esos fuéramos, pues el ser está en todo y está como muy complicado de definir. Eso no quiere decir que no exista. Bueno, el neoliberalismo no llega tanto, pero sí ha hecho mucho en eso, en ese sentido. Ahora bien, el neoliberalismo, una vez que ya se ve que la Unión Soviética, pues al principio tiene decadencia, pero después definitivamente incluso hasta llega oficialmente a desaparecer, ¿qué ha sido el neoliberalismo? Que hay varias maneras de dar algo que parecería una definición, pero que en cualquier caso incluso hace esa mención que nos explica muy bien qué es. Bueno, el neoliberalismo fue como vamos a volver a un pueblo pobre y tan miserable como sea posible, incluso ahora sobre miserabilizado, ¿no? Sobre la línea de que encima de que este pobre ahora sea el culpable de la decadencia del capitalismo y echándole toda la bronca por todos lados y en todos sentidos, ¿no? Vamos a volver a élite rica y pueblo pobre. Eso ha sido el neoliberalismo. O sea, ya no nos hace falta que la gente esté bien porque no tenemos la amenaza del comunismo, bueno, vamos a volver a lo anterior. No fue no es que la economía de Keynes ni nada de eso, ni el estado del bienestar genera la crisis la genera el capitalismo solito. Si ya han visto varios videos, lo lamento, pero vuelvo a esta situación de que la crisis de 2008, la crisis inmobiliaria, ya no se generó bajo ninguna posibilidad de que de un argumento real y serio. Claro que pueden mentir, pues a eso dedican, pero ningún argumento real y serio de que fuera o existiera por un estado del bienestar o una economía, eh, por ejemplo, de tipo keynesiano, ¿no? De estado del bienestar, que la promoviera. No, se generó porque el capitalismo es capitalismo, ¿no? Y insisto, y las últimas crisis, yo que no oigo hablar de eso, son mucho más por especulación que por otra cosa. O sea, no es tanto ya el esquema clásico de mucha demanda, poca oferta, poca demanda, o cualquier otro esquema que pudiera existir, sino básicamente un esquema de especulación que genera una burbuja y que, bueno, todo lo demás bien. Ahora bien, en todo este contexto, se hablaba del socialismo realmente existente. ¿Por qué? Porque cuando surge este miedo tan grande de que el socialismo pueda llegar a abarcar todo el mundo, y hay que ver que sí fue posible. Bueno, tampoco es posible que todavía seguimos en eso y a eso vamos a llegar. Pero en esos tiempos, en un momento determinado, teóricamente, no tenían realmente algo que decir. O sea, hicieron muchísimas cosas y no pocas fueron de alguna manera eficaces. No me atrevo a decir que toda la sociología, pero hay un planteamiento de que se genera se genera la sociología. Bueno, podría haber existido desde antes, pero se incrementa o se estimula el desarrollo de lo que llamamos la ciencia social de la sociología como una alternativa al marxismo, ¿no? Vamos a explicar de otra forma la lucha de clases negándola, ¿no? Para poder favorecer a los que salen beneficiados con ella, que son los ricos, como ya lo dijo Warren Buffett. Ahí pasa algo muy similar con la situación del famoso neoliberalismo. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, como que si no me lo puedes definir, no existe. Y entonces también dicen que la lucha de clases no existe, ¿no? Y ahí alguien tan absolutamente imposible de ser pensado como alguien socialista, ni muchísimo menos como Warren Buffett, el legendario inversor, etcétera, 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 dice, sí, sí existe la lucha de clases y nosotros la ganamos. Bueno, entonces existe. Entonces existe, ¿no? A ver si nos entendemos, ¿no? Y por una autoridad que sería más práctica que teórica. Y que no hay nadie que yo sepa lo ha querido rebatir. Eh, Evidentemente no desde la izquierda, pero tampoco desde la derecha. Entonces, a ver, el planteamiento es que en esa circunstancia en la cual ellos iban perdiendo, a ver si nos entendemos, sí podía haber
¿quiénes iban perdiendo? Los capitalistas. El socialismo iba ganando, ¿no? Tenían pánico, tanto pánico que llegaron a compartirle a la gente lo que le tocaba, pero que para ellos es un despojo, ¿no? O sea, aquí hemos visto y en algún momento saldrá a colación, o haremos algún video de la economía de despojo, que yo lo podría plantear de esta manera. No sé qué tanto los economistas lo pudieran discutir, pero les voy a decir una cosa. Pero ahí les va. Definitivamente siento que puede explicarse así, aunque hubiera otras maneras. Que si hay una gran cantidad de dinero, de riqueza, no importa quién pudiera ser el propietario, si los ricos dicen lo vamos a tomar. Y ya. ¿Por qué? Porque lo que es mucho es nuestro. Punto. O sea, pueden ser territorios, riquezas, posiciones geográficas o dinero. Por ejemplo, ¿por qué se genera lo que en México se llaman las AFORES, los fondos de retiro, en lugar de la jubilación? Bueno, todo en el esquema neoliberal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué lo generan? Porque hay mucho dinero allí. Hay mucho dinero allí y tiene que ser nuestro. Oye, pero punto, ya, se acabó, ¿no? Julia Buenaventura, que hace magníficos videos, que es lo que ella plantea de una manera muy, muy clara, ¿no? ¿Cuál es la envidia y el pleito con el gobierno que no funcione, que no sé qué, del neoliberalismo? No es que no funcione, puede no funcionar, pero definitivamente, y como dijera, no del gobierno, sino de un buen negocio. Cuando un negocio era muy bueno, un gran capitán de empresa decía, es una fábrica de billetes, ¿no? ¿Qué es lo que ve el capitalismo en los gobiernos? Pues una fábrica de billetes. Y a ellos no les importa otra cosa, si es mucha riqueza tiene que ser suya, se acabó, no importa, ya, fin de la lección, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay mucho dinero por los fondos de retiro, tienen que ser míos, o los convierto en un fondo de retiro privado para que pues, sea mío, y ya si a la gente le toca o no le toca, esa es otra cosa. Ya nosotros lo jineteamos, para decirlo en mexicano, si nos den en otra parte, bueno, lo trabajamos y ganamos nosotros. Ya si los dueños originales o los viejitos se quedan, como llegó a suceder en los Estados Unidos, ¿no? Si la gente se queda en la calle, eso ya es, no sé, inclusive dijera aquel cómico mexicano Capulina, no les importa, eso es secundario, terciario, cuaternario, quintiario, o como se deba decir. Sí, lo importante es que ya es de ellos, lo demás no importa, ¿no? Porque hay toda esta situación muy de como si tú te metes con el capitalismo, ellos van a ganar, tú vas a perder y tú tienes la culpa. ¿Mm? O sea, como esta en la mayoría de los que llaman a hacer negocios en internet, vendiéndote la fórmula para hacerte rico, la fórmula no funciona, pero desde luego tú les tuviste que pagar para que funcionara y no funciona por ti, ¿no? No por ellos, no porque la fórmula sea errónea, no, eso. Entonces tú ya perdiste y ya, punto. ¿Cuál es el problema? Es que esa es la mentalidad. Ya trataremos acerca de los negocios en internet, ¿no? Los que hay reales y hay todos son virtuales, unos son reales y otros son falsos y la mayoría son falsos, ¿no? Pero es que esa es la mentalidad. Bueno, entonces, en un momento determinado, cuando ellos plantean toda esta cuestión de que antes de que el neoliberalismo, que sí ganó, desafortunadamente, sí ganó y devastara a la humanidad, estaba en esta cuestión de hacer contrapropaganda literalmente para el socialismo. Decían, no, el socialismo suena muy bonito, pero el realmente existente tiene muchos errores. Bueno, resulta que el comunismo no es lo que la derecha actualmente está publicitando, porque se han inventado una cosa que no tiene nada que ver con quien generó el comunismo o el concepto del comunismo, que es Karl Marx, que habla de la lucha de clases, y en la cual el comunismo es aquello o aquella etapa final de una evolución social que pasa por la parte de la lucha de clases, tiene que tener una etapa socialista con la dictadura del proletariado en el esquema clásico, ¿sí? Ojo, lo que vimos son dictaduras disfrazadas de democracia, eso también habría que ver, y toda una serie de cosas por el estilo. Cuando no lo son dictaduras disfrazadas de democracia, se les acusa de dictadura, ¿no? Como el caso de 4T, etcétera, etcétera, o
a todos los gobernantes de izquierda, ¿no? Y si no eres una dictadura disfrazada de democracia, entonces te dicen que eres dictadura. Esto lo vamos a ver también ahorita con el concepto de ideología, como lo que ellos hacen y lo que la teoría marxista generó para describir y denunciar, porque describir el capitalismo es denunciarlo. Ellos por poder y en el gran poder del neoliberalismo y bajo el mito aquel de la muerte de las ideologías, etcétera, lo adjudican a los otros. ¿Por qué? Porque tienen el poder de hacerlo. ¿Cuál es el problema? Y esto tiene que ver todo con los recursos mediáticos, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿cuál es, digamos, la realidad? Lucha de clases, triunfa, revolución, triunfa la lucha de clases cuando es una revolución, la revolución triunfa, hay una dictadura del proletariado y entonces se pasa por una etapa socialista, ¿no? En la cual se dice el Estado y eso es un problema, ¿no? Tal vez en el Estado socialista sí, pero en el que vivimos no es lo mismo como gobierno que Estado. Eso es una cosa que vamos a, no en este, sino en el video de lo que anda haciendo Trump. Se ve muy claramente esta diferencia de que el Estado no es el gobierno. El gobierno es lo que entendemos por los tres niveles de gobierno, ¿no? Y por el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí? Nada más que debe de gobernar a todo el país, que en una buena parte van a ser todas las instituciones, muchísimas y muy diferentes, que tienen peso e importancia pública. Eso es el Estado, no el gobierno. Ahora, el gobierno gobierna sobre todos, preside cuando es un sistema presidencial a todos, eh, pero por ejemplo, el gobierno no manda sobre las empresas, no manda sobre las universidades, no manda en realidad sobre los criterios, por ejemplo, médicos de la seguridad social, no manda sobre una serie de cosas, pero los preside a todos y los gobierna a todos, ¿sí? En algún momento esto, cuando era élite rica y pueblo pobre, allí como no había instituciones de utilidad pública, sino todas eran verdaderamente públicas, verdaderamente para la gente. Todavía no existía el concepto de seguridad social, de justicia social, o podía existir el de justicia social, pero no se había plasmado en instituciones que le hicieran práctica. Entonces, en ese sentido, se hablaba de que el Estado y el gobierno como que equivalían. Pero cuando el gobierno se vuelve progresista, ¿sí? Entonces ahí ya hay una diferencia entre los entes del Estado, ¿no? Porque no va a ser lo mismo una universidad pública que tiene criterios a favor de la mayoría, que eso también no necesariamente es así, no va a ser igual una institución tripartita como el Seguro Social, que es mantenida por el gobierno, los trabajadores y los patrones, no es igual poder reconocer a las comisiones de los derechos humanos, en fin, todos esos son entes del Estado, pero no forman parte del gobierno, aunque como a todo el país, el gobierno los deba gobernar. Ahora, ¿cuál es el asunto muy importante? Y esto viene desde el famosísimo laissez-faire del capitalismo clásico, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, que el gobierno no debería meterse con la economía, hagamos el favor, siendo que Marx demuestra, como si hubiera hecho falta, pero lo demuestra, claro, en su momento también habría que verlo, ¿no? No es de mérito de Marx el haber demostrado algo que hoy es evidente, pero en otros tiempos, pues sí, habría que ver que demostró, cuando no estaba demostrado, que todo depende de la economía. Entonces, si todo depende de la economía y el gobierno no puede intervenir en la economía, entonces ¿qué gobierna el gobierno? ¿No? Pues lo que no es esencial en cuanto que queda fuera de aquello de lo cual todo depende y no estoy haciendo los bolas. O sea, si pueden pasar este video varias veces porque ven que esta ley es correcta, ¿no? Es decir, si yo controlo lo que no es clave, pues estoy controlando cosas periféricas o no esenciales de la sociedad, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que plantea el liberalismo económico, que es muy diferente del liberalismo social? El liberalismo económico, ¿qué es lo que plantea?
que el gobierno no se meta con la economía y que no se meta con ellos, que las empresas no paguen impuestos. Eso es lo que plantea. Punto. Porque además también eso es sublime, ¿no? El que hablen de que ellos son los que pagan impuestos cuando todo el tiempo están procurando no hacerlo, ¿no? De que ellos son los que, para llegar a los casos extremos que estamos viviendo hoy, eh, sean los que están realmente compitiendo en la carrera espacial, sean los que mandan, en realidad, ejércitos públicos o privados a las guerras, los que hacen el negocio con todo lo que implica la guerra, que es el gran negocio, ¿no? Pero que lo paguen porque en la parte gubernamental, por decirlo menos, los contribuyentes, ¿no? O sea, de la gente pobre, o sea, de que sí paga impuestos, o sea, clase media, y muchos pobres, todos los que paguen impuestos, independientemente de a qué nivel estén, que esos impuestos sí paguen el negocio de los grandes, pero que los grandes no paguen los impuestos, ¿no? Bajo la falacia de que si ellos no pagan impuestos, invierten y hacen más, va a haber más trabajo, lo cual eso no es cierto, ¿no? O sea, en el neoliberalismo no es cierto, ¿sí? Y es el problema de que se llevaron toda la industria en Estados Unidos, ya no digamos en otros lados, y los problemas son los que tenemos allí y en muchos lados. Digo tenemos porque son problemas de la humanidad que además repercuten en que toda esta crisis que tienen, pues nos echan la culpa y digo a nosotros porque sí, pero últimamente este señor le está echando la culpa a todo el mundo con sus famosos aranceles y volviendo como guerra comercial contra socios, amigos, enemigos y contra todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que los otros son los que tienen la culpa, tienen que pagar el pato de su decadencia. Ahora bien, dentro de esta situación, este, eh, el, primero el concepto de que el socialismo realmente existente era malo, pero por otro lado está la cuestión de que el comunismo, al comunismo, en la etapa anterior, que podríamos considerar cerrada en 1991 con ya la cancelación de la Unión Soviética y que regresa a la Federación Rusa, ese país, ¿sí? Al comunismo nunca se llegó, que parte de esto no se entiende. Por lo tanto, no puedes criticar al comunismo porque el comunismo, o a ese comunismo, no lo puedes criticar porque no existió. Ya, fue una aspiración, una etapa a la que no se llegó, que parte de eso no se entiende. Entonces, allí ya empezamos a ver una cuestión importante. Ahora, eh, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Eh, mm, Algo que quiero aclarar, el discurso del capitalismo es un discurso falso para poder mantener la injusticia social. Y eso es la ideología, que Marx fue lo que manejó. Creo que el problema es que es una palabra demasiado genérica y que además, si uno la analiza a estilo la prepa, pues dices ideología, pues tratado o estudio de las ideas, y hay muchas ideas que también pueden ser materialistas y pueden ser de la naturaleza que quieran, y entonces, bueno, puede haber una ideología y puede haber otra ideología. De hecho, el término ideología sí lo rechazaba mucho Marx, y hasta donde tengo entendido, Lenin sí lo llega en un momento determinado a aceptar como una ideología de izquierda, pero tan el término tiene mala fama que el mismo capitalismo lo ha usado para adjudicárnoslo a nosotros. ¿Quiénes? La izquierda. Entonces hay toda una confusión. Y ojo, su manejo de todo ese tipo de cosas es hábil, es lábil, pero es como intrincado. Pero uno en realidad lo puede desmenuzar y decir, mira, es así, es así, es así, es así. Pero de repente quizá haya personas, evidentemente los que ya están muy enajenados y no pueden seguir razonamientos porque ya están muy deformados. Todo esto que yo digo de que entra basura y sale basura, pero en tal cantidad que ya la mente también se les volvió basura a mucha gente, bueno, pues no lo pueden entender, no pueden seguir un razonamiento. Pero para quienes sí, el planteamiento es que la ideología es la de la derecha. Lo que tiene la izquierda son disciplinas o incluso ciencias sociales
¿sí? Son factores de conocimiento, pero ellos lo han volteado, han dicho no, lo que yo tengo, relativamente lo que la derecha dice tener, podría considerarse conocimiento, pero ellos más lo plantean como la realidad. Ellos plantean que lo que ellos esgrimen, lo que ellos plantean, lo que ellos suponen, lo que ellos explican o exponen, es la realidad y lo que nosotros tenemos es ideología. ¿Por qué? Porque tienen poder, porque tienen mucho dinero, porque tienen los medios, que hay toda esta dinámica que ya le hemos manejado de que lo que hoy son noticias, mañana es historia y después teoría, tienen todo eso muy bien armado. Afortunadamente, bueno, la inmensa mayoría de los medios son de derecha. Ya, y la academia, que se plantearía entre historia y teoría, no toda es de derecha, pero muchas sí. Entonces ellos tienen su propio ecosistema, como se les dice ahora, de medios. Historia y teoría, ambos serían academia, pero de alguna manera como que primero hay que decir, oye, esto sucedió, decir, esto sucedió ayer, entonces ya es historia, es un hecho que debería ser comprobado, que en la derecha pues, vamos a ver todos los vicios que tienen, ¿no? Y finalmente se escribe una teoría, pues si mi ley se basa en teóricos, o sea, eso es un patán que hace barbaridades a otros patanes que los escribieron, pero bueno, como se plantea, ¿no? Ellos ya tienen todo eso muy armado. ¿Por qué surgió esto? Porque cuando cae el mundo socialista, ellos manejaron con mucha habilidad lo que ya hemos hablado del efectismo. Y eso yo no cansaré de repetirlo porque en los medios de izquierda se suele decir mucho eso de que si una mentira se repite 1000 veces, se convierte en verdad y que eso lo dijo Goebbels. Yo creo que eso es una frase anterior que no dudo que este señor usara, pero la que sí, y que debe haber más, ya veremos, ¿no? Seguramente hay más, pues, pero algo que no se repite mucho y que sí dijo Goebbels es yo no, o sea, no comunico. Vamos a decirlo así. Yo no comunico, difundo y no difundo para comunicar nada, porque no comunico. Yo lo que quiero hacer es generar un efecto. Ese es el efectismo. Y el efecto que es aparentemente mental, porque racional, pues no me atrevo a decir que sea. Pasa de alguna forma por la mente, pero sobre todo impacta emocionalmente y bloquea el razonamiento. Ahora, cuando cae el muro de Berlín, pero sobre todo cuando cae la Unión Soviética, sí fue un impacto muy fuerte del que no veo claro que todavía la izquierda intelectual se haya acabado de reponer. Eso es la verdad. Y entonces de repente fue cuando se sintió la gente así como ¿cuál gente? La de la izquierda, se sintió tan apabullada, pues, por semejante con o sin comillas fracaso, eh, debacle, etcétera. Entonces es cuando ellos se aprovechan en unas condiciones no de verdad o de realidad, sino de poder, para decir que el socialismo es la ideología y que ellos son relativamente teoría o conocimiento, pero sobre todo la realidad, ¿no? Eh, que este es el punto clave, ¿no? Su rollo nunca ha sido real. Lo han impuesto por poder, pero pues no puede ser real negar el cambio climático, ¿no? No puede ser real estar diciendo, pues vamos a la crisis de cuantas crisis haya, total que los pobres paguen, o sean este, totalmente expulsados, ¿no? De la posibilidad de la economía y del consumo. Es un aspecto que quiero ver con detenimiento en algún video, o los que hagan falta, porque el neoliberalismo no genera un consumo de masas y sin embargo genera una riqueza muy peculiar. Entonces les importa excluir, no les importa excluir a muchísima gente porque no es la gente que a ellos los va a enriquecer. Además está todo dependiente lo que ahora llaman inteligencia artificial. Toda la cuestión tiene que ver con la robótica, en el que el plan para acabar pronto, es spoiler, pero no, ya que lo menciono, no nos entretengamos más en eso. El planteamiento es decir, si quieren trabajo van a ser esclavos y si no tengo robots, ya. ¿Cuál es el problema? ¿No?
nunca me importaron ni me importarán jamás, ¿no? Y entonces no tengo la forma eh, de exterminarlos todavía, pero si quieren, pues serán esclavos, y si no, pues ahí se ve, ¿no? Como regresar a ese tiempo en donde élite rica, pueblo pobre, muy pobre, aquellos tiempos en que la gente trabajaba 16 horas, 16 horas, no tiene domingo, literalmente se moría, pero había mucha gente del ejército laboral de reserva, por el cual, bueno, pues los hijos proletarios que no tienen ninguna otra riqueza más que su prole, pues tenían al prole con la esperanza de que los mantuviera cuando viejos, pero entre otras cosas, pues no llegaban a muy viejos, pero entonces ellos entraban a trabajar a la fábrica, a la mina o donde hiciera falta, y entonces no mantienen a los padres cuando son viejos porque no llegan a viejos, pero sí mantienen a los ricos haciéndolos cada vez más ricos, ¿no? Entonces, dentro de esta situación se genera lo que yo hablo del fetichismo del lenguaje, que es lo que la derecha, a un término determinado, lo llega a convertir en un símbolo literalmente, en un signo, ¿no? En el sentido semiótico, de descalificación, de algo muy terrible. Y entonces cuando lo menciones eso es lo peor, pero incluso lo peor de lo peor ya sin definición, porque mientras más pronto no sea racional, mejor para ellos. La derecha, insisto, no es racional, busca siempre ir hacia lo que no es racional. Lo he planteado de esta manera, no es racional en el principio ni al final, en medio a lo mejor sí, entonces finge. Y entonces dice, no, no, sí es racional, pero pues no al principio y no llega a cosas racionales, ¿no? Pero mientras tanto, finge, por ejemplo, es decir, finge que le sale bien, y hay mucha gente que se lo cree. El planteamiento del comunismo, ¿no? El concepto del comunismo, yo no sé qué puedan tener los grandes propagandistas que existen ahora, que solamente mencionaré sus nombres o los llegaré a criticar por algo muy específico que pueda yo rebatir de ellos, pero no para difundirlos, ¿no? Pero los grandes propagandistas, ¿no? Porque básicamente cuál es la cuestión de la derecha, no es ni noticia, ni historia, ni teoría, es propaganda. Y no, o sea, por si tuviéramos que decirlo o aclararlo, mentirosa, ¿no? Es un discurso ajeno, desfavorable y mentiroso, por si hubiera que aclararlo, ¿no? Pero que mucha gente se lo cree, pero que es persuasivo, pero que tiene una mediática muy poderosa, pero que tiene todos los medios abiertos. Y entonces hemos tenido muchas alternativas como Internet, por las cuales yo estoy hablando ahora, pero, o la cual yo estoy y muchos estamos hablando ahora, pero que pues sigue este asunto de que la mayoría de la gente, ojo, sigue viendo los medios abiertos, ¿no? Que son bastante cerrados, pero bueno, así se les llama, de televisión, de radio, ¿no? Y ojo, eso convierte verdaderamente, y eso lo analizaremos en países, incluso en Europa, lo analizaremos de que ellos verdaderamente se ejercen como el famosísimo cuarto poder, porque realmente la gente se lo cree, ¿no? Aquí en México ha pasado algo realmente, valga una expresión que pudiera parecer como popular y no muy culta, muy extraordinario, ¿sí? Algo muy extraordinario, que es el hecho de que mucha gente ve televisión abierta, mucha gente oye radio abierto, y eso estar viendo una propaganda en contra de la cuarta transformación de 24 horas, ¿no? O sea, lo que se podría adjudicar al comunismo o al nazismo, pues yo en el comunismo cuando fui a Cuba no lo vi. Había programación muy variada en la televisión, fui 2 veces y bueno, bastantes años de diferencia. La primera es 79, la segunda 91, los años que hayan sido. 92, 92. Los años que haya diferencia fui. Y pues había una programación bastante variada, había algunos programas de tertulia política en la noche y noticieros, pero todo lo demás era bastante alivianado. Mientras que en Venezuela se me tocó vivir que todo era, cualquier mención del gobierno era ataque, pero que había canales que eran 24 horas de ataque. Y la radio en México más o menos andaba así. ¿Cuál es el punto? Que en otros países ha generado un equilibrio, a ver, un desequilibrio. Primero porque dicen mentiras, pero además porque normalmente hace que la victoria de la izquierda sea con poco margen, y entonces, con ese poco margen, los otros dicen, pues le vamos a hacer golpe, ¿no?
Y aquí en México no se ha logrado eso, pero es un caso muy raro. La ventaja es muy considerable y ellos están que sacan los pelos porque no saben por qué. Claro que también la derecha es una, las izquierdas son muchas, y entonces como la derecha de aquí sigue las normativas de la derecha mundial y la derecha mundial, ese tipo de cosas les funcionan en el otro lado, este, ellos aquí no les funciona, pero hasta la fecha no están acabando bien de saber qué hacer. Ojo, veremos el video de USAID. El video de USAID muy probablemente va a ser en Radio Numancia. Pero va a salir aquí o lo voy a pasar a todos lo voy a pasar a YouTube, los que me estén viendo aquí, ojalá que después vean lo que no han visto en YouTube y luego este mismo lo puedan ver en YouTube. Pero en cualquier caso, el video, ¿qué es lo que pasa con USAID? Que realmente están viendo esta cosa de que pues no les está saliendo, todo ese dinero lo están gastando sin ver resultados, ¿no? Entonces ahí hay algo este, importante, ¿no? Los recomodos también en los medios, en la mediática mexicana y todo eso, pero bueno, es un tema aparte. En cualquier caso, aquí a lo que yo me busco referir es que esta mediática, al generar palabras que convierten en fetiches como comunismo, muy por definición, lo hacen como una expresión de todo lo malo. Desde luego ofensivo a quien se le aplique, pero es como de todo lo malo y se pierde la definición. Entonces realmente ha habido el verdadero choteo por parte de youtubers de izquierda en México, por ejemplo, en que dicen, bueno, ¿qué es comunismo? ¿No? Pues comunismo es que se vuelva rica la familia de López Obrador, jamás se ha podido demostrar por ahí, por ningún lado, en fin. Comunismo es que te quiten todo, lo cual no es cierto. El comunismo buscaba el clásico, ahorita vamos a ver el comunismo realmente existente, el clásico buscaba que fueran del gobierno los medios de producción, no los medios de consumo. ¿Sí? Los medios de consumo son particulares. El planteamiento es que lo que sí tiene muy mala fama es la palabra privado, porque normalmente no se usa, no se usa que los pobres puedan, ni que puedan tener iniciativas, ni que tengan una propiedad privada. ¿Sí? Aunque estrictamente lo de las iniciativas lo vamos a manejar porque es un planteamiento tan no contemplado que la gente ni lo piensa. ¿Qué? Que una gente de clase media para abajo pueda tener iniciativas. De eso lo vamos a contemplar y es así como revolucionario al que lo entienda. Y aquí se va a tener que entender por el hecho de ya tener que llegar a ser México potencia y una serie de cosas. Pero, y que se pueda consolidar la justicia social. ¿No? Pero, y privado, porque pues sería privado, pero privado normalmente tiene que ser muy rico. Si un pobre te diga, esta es propiedad privada, la gente se burlaría de él. Y los mismos pobres dirían como que le pasa, ¿no? Pero, sin embargo, ¿no? Sin embargo, en un momento determinado, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Que los medios fetichizan palabras. Comunismo, quizá la más fuerte. Y llegan a dar la gente llega a tomar por definición de esas palabras cosas que no es cierto, ni en el sentido, bueno, desde luego que no en el sentido teórico, en el sentido original, ¿no? En realidad lo que se vuelven son armas arrojadizas, ¿sí? Para de esa manera y descalificatorias permanentes, para de esa manera descalificar y efectivamente negar el razonamiento. Es comunismo fuchi y ya. En eso no se piensa, no se contempla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, primero, que el comunismo al que ellos se refieren nunca existió. Segundo, que generaron no solo comunismo, sino inventaron. Esto está con todo el asunto de Soros y de gente así, ¿no? Él es muy representativo de esto, pero no es el único, aunque sí fue uno de los más importantes, ¿no? En que quisieron generar una izquierda falsa, muy en la línea del neoliberalismo. El neoliberalismo pudo hacer todas las devastaciones que hizo en todos los campos que pudo. Ahorita está en decadencia, etcétera. Y estamos justamente con esa situación. China y los que puedan verdaderamente complacer a los BRICS estarán en otra posición
y están libres del neoliberalismo, pero acá todavía estamos entre prácticamente si vamos todavía a quedar como neoliberales, porque en realidad la doctrina neoliberal no es, no es para el dueño del negocio, hablando en la geopolítica mundial, es para las colonias, ¿sí? Porque cuando tú no vas a tener una industria, pues te subdesarrollas. Cuando no tienes una industria y no tienes un comercio, pues te subdesarrollas. Que en el fondo es lo que le pasa a los Estados Unidos al haber entregado a China en los 70 con tal de que se separara de Rusia, de la Unión Soviética en esos tiempos, le entregan prácticamente la industria y el comercio mundial. No subestimaron a China, porque además la derecha tiene el asunto de siempre subestimar al otro, al que no es el de derecha, o al que es el pobre, o al que es el trabajador, o al que es al otro, lo subestiman. Y es tan fuerte este sentido de que tienen que subestimar al otro, que en realidad han perdido, bueno, o sea, yo les podría decir, por ejemplo, una cosa, ¿no? En Venezuela, un país que no es los Estados Unidos, en realidad es muy importante, muy significativo en el mundo, pero no es la primera potencia mundial, ¿no? Y sin embargo, subestimaron tanto al chavismo que cuando ganan las elecciones legislativas y podían haber hecho la revocatoria de mandato, no la hacen. Y ahí el chavismo se rehizo. Pues fueron capaces de perder con tal de no decir que el otro. ¿Por qué? Porque lo subestimaron, porque eh, todo el tiempo el chavismo les ha ganado, les ha ganado, les ha ganado, les ha ganado. Por una vez ganaron, que yo sepa, dos elecciones. Y en una que podrían haber dicho, órale, vamos a la revocación de mandato, ya tenemos el legislativo, tenemos el ejecutivo, ya, se acabó la revolución bolivariana, no lo hicieron, ¿no? Por ese afán de eso, de no, 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 ese es subestimado. Y hay muchos otros ejemplos, en Venezuela, en México y en todos lados. Pero ¿qué pasó con los gringos? Que a nivel global y con su propia supremacía mundial, se la regalaron a los chinos. Lo que quería Carter, ya lo hemos mencionado y lo mencionaremos siempre que venga el caso. De hecho, tengo el guión un video de Carter y creo que sí lo quiero retomar. Para que vean, eso no me importa que ese señor se haya muerto hace poco, no, yo lo tenga en la gloria como cualquiera. ¿Eh? Soy creyente y quiero que todos se salven. Lo que importa es que no nos hagan daño aquí. No tengo, no, no, no. Pero además ese hombre fue de los un hombre que intentó ser decente en un medio absolutamente indecente y bueno, pues estaba como una chiva en medio de la porra de la América, ¿no? Este, Muy literalmente. Pero bueno, en cualquier caso, este señor lo que planteaba era que Estados Unidos no se fuera por el lado de la guerra, sino que fuera por el lado de la industria y del comercio, que retomara un nuevo aire de su poderío mundial, haciendo lo que hizo China, no le hicieron caso y lo demás es histeria. La histeria, más que historia, pues es historia, pero sobre todo es la histeria de Trump ahorita haciendo toda esta bola de jaladas que está haciendo. Le regalaron ¿no? a, a China el mundo. Y ahora no hayan qué hacer y todos los demás tienen la culpa. Y bueno, todo lo que ya vamos a relatar, ya hemos en parte y que seguiremos analizando, ¿no? Porque aun ciertamente ahorita los gringos le están apostando mucho a la vertiginosidad, una cosa y otra y otra y otra y otra y otra y otra, entonces yo, sin embargo, ya hasta estos días, es como que ahora sí ya tengo una idea clara de qué está pasando con los gringos y eso lo vamos a ver en videos próximos, muy probablemente el próximo video de Radio Nomancia, pero va a aparecer aquí, sobre todo va a aparecer en YouTube, eso estoy seguro, en su momento. Ahora, sin embargo, qué es lo que pasa? Que eh, eh, todavía dentro del neoliberalismo financiaron un modelo en el cual inventaban una izquierda. Porque a pesar de que el neoliberalismo devastó tantas cosas, no acabó con el cambio de derecha e izquierda. Cuando alguien te diga que no importa, o que ya se superó, o que X, que niegue de alguna manera, por la forma que quiera, con suficiencia, con histeria, con coraje o como algo muy natural o muy evidente, te diga que no existe o no es válida la división de derecha e izquierda, no es cierto, sigue existiendo.
lo único que quiere decir que esta persona es de derecha. Eso es todo. Si se da cuenta, no se da cuenta, esto es otra cosa. Es nada más. Sigue existiendo la izquierda por una razón, porque es lo único que habla por la justicia social. El gran planteamiento muy lúcido de mi gran y admirado maestro, pero pues todas las generaciones, yo no he tenido el honor de que me dé clases, Alfredo Jalife, que dice, no, ya es soberanismo contra globalismo, sí, pero eso no quita derecha e izquierda, porque el soberanismo no conlleva la justicia social. Ahí podríamos ver una diferencia muy contundente a un nivel verdaderamente global, aunque no globalista. El globo seguirá existiendo y lo global seguirá existiendo. El nivel global seguirá existiendo, no el globalismo. Cuidado. Pero bueno, a nivel mundial, como es la India, y ahí tenemos dos ejemplos. Son dos países, potencia mundial, soberanistas, que China sí ve por su gente y la India no. Entonces los dos son soberanistas, pero China es de izquierda, la India no. Ya, lo más claro, ni el agua. Entonces sigue existiendo esa diferencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la izquierda, que todo el neoliberalismo trató desesperadamente de generar una izquierda falsa para poder generar un bipartidismo falso, en donde haciendo a un lado la izquierda verdadera, que compitieran entre los dos, y ya saben que siempre va a ganar por la derecha, ¿verdad? La izquierda es así como la mala de la película, la izquierda es la tonta, la izquierda es la débil, y sobre eso hay muchas cosas que hablar, ¿no? El planteamiento de que, a ver, por un lado está el lawfare, que es quitar al gobernante, haciéndole una acusación falsa, que no importa que sea falsa, pero por cuestiones jurídicas, leguleyas, ¿no? Chicanas, dijéramos en México, tiene que dar inhabilitado mientras se esclarece, aunque luego se esclarezca que era la acusación falsa, pero pues ya se pasaron las elecciones. Por ejemplo, ¿no? Por allí va el offer, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Existe otro tipo de planteamientos que de alguna manera manejan el offer, pero como mucho más generalizado como el de España, que es cuando los tribunales paralizan las decisiones del gobierno de izquierda, la gente dice, no, pues este gobierno no hace nada y entonces votan por la derecha, que es la que generó todo este proceso, ¿no? Entonces, por ahí hay esta situación. Pero se generó una izquierda eh, falsa, más o menos como el PSOE en España, y en muchos otros, ¿no? Y luego se le metió como comunismo, que no tiene nada que ver con el comunismo, ¿no? Porque en última instancia, cosas, la famosa cultura woke. Que la cultura woke haya sido algo que originalmente fue de los negros y todo eso me parece muy bien. Pero ¿qué es lo que hace el poder fáctico? Toma causas, se apodera de ellas. Yo hablo del caso de las causas compradas, o bueno, de las causas usurpadas por la derecha, y entonces a través de eso genera una izquierda falsa, confunde, etcétera, 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 divide a la misma izquierda cuando alcanza a tener un poder, desde luego que también la puede dividir cuando es muy débil, pero es más significativo cuando sí es fuerte, divida, confunde, etcétera, 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 bajo la idea de que ellos lo que pretendían era ser los dueños de absolutamente todo el futuro, ¿no? Y ya, y entonces ellos tenían una izquierda falsa y una derecha muy verdadera, pero una izquierda falsa, haber desechado y deshecho a la izquierda. Una izquierda falsa, una derecha verdadera, y haberse deshecho de la izquierda verdadera, y manejarse con izquierda y derecha falsas. Y espero no haberlos hecho bolas. Era una izquierda falsa, una derecha verdadera, que siempre le va a ganar pues, a la izquierda falsa, porque la izquierda verdadera ha quedado ya desahuciada, que es otro término que yo manejo. Si en los anteriores lo hice bolas, en esta última explicación, háganle caso a esta última. Ahora, y en ese sentido, pues generan una cosa en donde el comunismo es esta cuestión las cuestiones de género y una serie de planteamientos que, en primer lugar, es ese comunismo imaginario que no existió y que luego ellos generaron como un concepto al cual le meten todo lo malo, con los 5 comillas, pero que es descalificatorio
para ellos, para la base votante de la derecha, para las tías panistas, como decimos en México, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, uy, fuchi, es comunismo, ¿no? Y entonces es todo lo para ellos malo, que tienen mucho poder para hacerlo aparecer como tal. Pero eso no es comunismo. O sea, porque son cosas ridículas. Nada más que sí les encanta torcer el asunto, porque eso demuestra poder, porque eso a la gente que les hace caso y cae en su juego le vuelve cerebro de chicle y entonces ellos pueden hacer con eso lo que quieran, los manipulan. Pero es también un alarde de poder, ¿no? Yo puedo decir que lo negro es blanco y que lo blanco es negro. Pues sí, pero eso no cambia que lo negro es negro y lo blanco es blanco. Sí, pero yo lo puedo decir porque tengo el poder. Eso está muy en el fondo de eso. Y es, aparte de un alarde, no es un alarde barato, no. Es algo que a mucha gente le hace, le hace mella. A todos los votantes que votan en contra de sí mismos al votar por la derecha, porque la cantidad que hace que la derecha pueda ganar una elección, definitivamente es una cantidad mayoritaria de gente. Y esa gente no son ricos. Y entonces al votar por la derecha votan contra sí mismos. Pero forma parte de eso que les acabo de decir, de esta enajenación, ¿no? Porque además el neoliberalismo al general, al capitalizar literalmente este mundo tan deconstruido, ¿sí? Tan, dijera alguien por allí, tan por ningún lado, entonces, claro, en quien es autoritario y puede decir hasta mentiras, pero las impone, a mucha gente definitivamente sí dice, no, pues este es el bueno, porque además provienen de una visión política que el neoliberalismo, no únicamente, bueno, a partir de que surgió, obviamente, bueno, a la derecha a lo largo de toda su historia, la corrupción a lo largo de toda su historia, y el neoliberalismo llegó a volver a la gente que mucho sobre la línea de no creer ya en la política. Entonces cuando ya llega alguien que te dice algo claro, aunque sea mentira, arbitrariedad, injusticia, y ojo, aunque sea en contra de ti mismo, sí, pero al menos te dice algo claro. Y eso así sucede, aunque la gente no lo quiera admitir, esa es la realidad de no pocas personas. En ese sentido es en donde se habla de ese comunismo. Para no, para seguir haciendo, dijera mi papá que en paz descanse y en gloria esté, la mosca chillar y no ver el comunismo verdaderamente existente. Aquí quiero hablar de un factor importante. ¿Cuál es el comunismo verdaderamente existente? El de China y es de clase media. Ya. Pero ahí no acaba la lección. Eh, ha habido dos países que después de pasar por la revolución socialista y que no habían alcanzado hasta el tiempo de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, el nivel del comunismo, eh, en su nueva etapa, vamos a decirlo así, la Federación Rusa después de que cae, de que desaparece la Unión Soviética oficialmente, y China, que no deja de ser la República Popular China, ni deja de ser gobernada por el Partido Comunista Chino, pero ya después de Mao, y muy particularmente con Deng Xiaoping en adelante, ellos realmente se reinventan. Rusia ha tomado una parte, ya la Federación Rusa, y definitivamente con Putin, porque con el otro señor fue un desastre. Con Putin, Rusia ha tomado una cuestión de tomar distancia, negar si ustedes quieren a Lenin y todo lo que ustedes quieran, pero retomar su gran legado y algo que sigue sobre la línea de enfrentar a Occidente, probablemente a su pesar, porque Putin trató de entrar en la OTAN y no lo dejaron, ¿no? Eh, pero, porque hay un tema que sería largo de explicar y es interesante, ¿por qué los de izquierda apoyamos a Putin? Mucha gente de izquierda, mucha gente diría que no, que bla, 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 pero si lo hacemos. Ahí es algo que no es fácil de explicar. Pero básicamente, yo por ejemplo les planteo esto, ¿no? La Unión Soviética fue quien verdaderamente ganó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que se origina en realidad, y esto lo explicaremos en los videos que haga falta, porque fue en contra de la Unión Soviética, pusieron de perra brava a la Alemania nazi, pero le salió tan brava que hasta que mordió hasta los de casa y lo demás es historia y histeria.
ambas cosas. Pero eso es todo un tema interesantísimo y largo. Eh, y en un momento determinado ellos realmente, por un tiempo y a la medida de la manera en que pudieron, me vale lo que piensen, salvaron a la humanidad. Los que no estén de acuerdo. Pero eso fue. ¿Qué están haciendo ahora? Y que hay una serie de cosas y que hay mucho negocio y que si es muy capitalista, que si se hace, ya no tiene broncas con la iglesia ortodoxa, que hay toda una serie de escándalos como teóricos muy de una línea estricta, no necesariamente tendría que ser rígida, pero sí como rigurosa, que diría, no, es que ya no son comunistas, no son comunistas y ellos dicen no serlo, cuidado, tampoco están negándolo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? A ver, Alfredo Jalife dice que el mundo tripolar es Estados Unidos, Rusia y China, pero él mismo dice que China y Rusia son un G2. Pues estamos volviendo como una bipolaridad. La India, que sería la otra gran potencia que va para allá, pues habría que ver, porque no se ve claro por cuál de los dos se puede decantar. Quizá por ideología, porque el capitalismo es ideología. ¿Hablaríamos de dos y dos? No lo sé, no lo sé. La India es la gran incógnita de nuestro tiempo. Y si de China no sabemos nada, ya la tenemos como la primera potencia mundial, pues de la India y tenemos que conocerla, pues de la India no se diga, ¿no? Pero la multipolaridad, habría que analizar qué podríamos tomar por multipolaridad. Pero hay una cosa, Rusia le está cuidando las espaldas a China, mientras China acaba de consolidar más o completamente su primacía mundial, porque alcance a tener un ejército lo suficientemente poderoso. Con eso, y la guerra de Ucrania es una muestra que ganó Rusia, eh, con eso está haciendo un colchonzote para que el enfrentamiento no sea directo entre China y los Estados Unidos. Y eso tiene mucho de volver a salvar al mundo. ¿Sí? Entonces ahí es lo que, por ejemplo, que yo soy un admirador de los rusos, de la cultura rusa, del pueblo ruso. Evidentemente las mujeres rusas son muy hermosas. Este, que esté uno viejito no quiere decir que pierda el gusto. Pero no, y hablando más en serio, porque realmente cuando dicen es que es la gran guerra patria, la Segunda Guerra Mundial, y que es la gran madre patria, la gran madre Rusia, sí, cuenta con toda mi admiración y mediación, porque realmente ya 0 y van 2, que está haciendo verdaderamente una salvación para la humanidad. Y todos los que la critican porque tenía que ser pacifista fuerza Putin, aunque ya estuvieran los 18 años bombardeando el Donbass y todo el estilo, que eso jamás nadie lo explica, por qué tenía que no haber atacado, ¿no? Cuando en realidad, pues solo responde al ataque de que ya llevaban 8 años bombardeándole aquello, que entonces no fue el primer agresor, ¿no? Y que lo haya hecho con todas las de la ley y finalmente haya ganado la guerra. De la ley de lo que realmente funciona, ¿no? Pero con eso esté obteniendo por segunda vez en la historia de la humanidad ese papel de salvadora de algo grave, además de que en Ucrania los que están mandando son nazis, ¿no? Este, eso, pues no le voy a pedir a nadie que me lo explique, es así, no lo quieren ver, bueno, pues ese es el problema de muchos y puede ser también el problema de la humanidad, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Ahora bien, dentro de este contexto, ¿qué es lo que pasa? China a su vez adopta el capitalismo, pero se sigue llamando comunista. ¿En qué quedamos? Muchos capitalistas dicen, no, pues ya eso de comunismo no es comunismo y se acabó, ya, chao pescado, ¿no? Pues no. Primero porque los chinos no hablan por hablar. Segundo porque hay algo que sería interesante poderlo tratar en un video más amplio, pero el comunismo no buscaba que la gente fuera pobre pareja. O sea, el comunismo, que en otro tiempo se manejó como una utopía, es decir, algo que estaba en el horizonte que se buscaba alcanzar, que en ese tiempo no se alcanzó. El comunismo no buscaba que la gente fuera pobre, sino que tuviera un alto nivel de vida. Eso era lo que buscaba el comunismo. Ahora, que lo buscaba a través
de que el Estado fuera el dueño de todas las empresas, etcétera, 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 y que se quiere manejar como que sí, que el fracaso, eso habría que ver. Porque también aclaremos un punto muy importante. El capitalismo lleva 500 años, desde que empezó lo más elemental del capitalismo, desde las primeras manufacturas a fines de la Edad Media, el Renacimiento, para acá, y no fue un solo proceso así como sin rollos, ¿no? O sea, pasaron muchos años. El socialismo que busca el comunismo, pues digo, estará cumpliendo 200 años. Pues falta mucho. O sea, ¿en qué se podría ver tan bien? En que el capitalismo le urge que el comunismo o el socialismo no funcione. Mira, ya funcionó, está en China. Ahorita vamos a ver todo eso. Este, y no quiere que no funcione. Cuando falta, eso no se acaba hasta que se acabe. Y va a durar lo que tenga que durar y va a tomarse el tiempo que se tenga que tomar. Si el capitalismo lleva desde sus inicios hasta ahorita 500 años, el socialismo lleva apenas 200 años, pues todavía nos faltan mucho, ¿no? O sea, ni ustedes ni yo lo vamos a ver, pero de aquí a 300 años, que ya llevaría 800 el capitalismo, si persiste, pues ya veremos, ¿no? Pero eso no se ha acabado, esas son tonterías ideológicas y propagandísticas. Eso no se acaba hasta que se acaba. Y eso también es un planteamiento muy importante que nadie dice, ¿sí? Pero hay un punto también en este sentido. A ver, punto número uno. China y Rusia no serían ahorita las dos potencias que van al alza, que Estados Unidos no, si no hubiera sido por la etapa de disciplinamiento, si valga la expresión, que les generó a pueblos muy sufridos, trabajadores ejemplares y maravillosos, que les generó el socialismo. Ni Rusia ni China, ¿sí? Serían lo que son si no hubieran pasado por el socialismo. No, porque luego también, que, bueno, ¿qué les puedo decir, verdad? Así como, no, la cosa se compuso hasta que fueron capitalistas. No. Sin el socialismo estarían ahorita bien jodidos. Pero fueron inteligentes, fueron socialistas y ahora ¿en qué están? El asunto de Rusia habría que verlo con más calma, porque, pues decir, porque ambos hicieron lo mismo, aprovecharon la etapa del socialismo para luego pasar a una etapa capitalista que los llevara de nuevo a la primacía mundial. Los rusos no se llaman comunistas, bueno, pues tienen todo el derecho de hacerlo y de hacer lo que ellos quieran, ¿no? Además les está yendo muy bien. Eh, la OTAN les impone la guerra y se la ganan. La guerra no fue contra Ucrania, Ucrania fue la que puso los muertos y la devastación. La guerra fue contra Estados Unidos y relativamente la Unión Europea, que ahora los Estados Unidos ni la fuman, ¿no? Que es todo una cosa, un caso muy triste, muy serio, que también merece un análisis aparte. Entonces, ¿pero qué pasa con China? Cuando se sigue llamando comunista es que el modelo, eh, yo creo, y muy particularmente que en América Latina, cundió un modelo de que el socialismo tenía que ser como muy austero, por no decir que pobre, como repartir entre todos la pobreza, pero no la miseria, ¿no? Ser pobres pero honrados y trabajadores, ¿no? Porque nos medíamos bajo las posibilidades, ojo que amo y admiro al pueblo cubano, que es otro pararrayos de la humanidad, que son nuestros hermanos y que los amo con locura y desesperación y soy su fan, pero de alguna manera pues han sufrido el bloqueo y no han podido desarrollar una economía mayor. Y entonces, de alguna forma, eso nos ha influenciado para decir, no, pues el socialismo sería, pues es lo que acabamos de ver, es lo que alcanzamos a ver, ¿no? Entonces sería ser como pobres pero honrados, ¿no? Pero sí había, o sea, sí había otras alternativas puestas en la teoría y en la realidad y en la lucha y en la perspectiva del socialismo, que era pues llegar a tener un alto nivel de vida. Bueno, eso es lo que consiguió China. ¿Por qué? Porque pues Estados Unidos les regala el mundo, pues los otros son chinos y no lo van a desperdiciar, ¿verdad? Y entonces al generar la industria y al generar el comercio, al haber tenido en algún momento, y si fueron más, no creo que fueran menos, 3 millones de agentes viajeros por el mundo, como decía mi papá, otra vez que en paz descanse en gloria esté, pues los chinos tienen para echarle guerra a todo, gente a todo. Pues tienes mucha gente, pues tienes gente, ahí te va, ¿no? No hay inmigración en China, a pesar de que mucha gente diga, yo quiero trabajar en China,
¿no? ¿Por qué? Pues porque no necesitan gente, o sea, tienen gente para todo, dijeron los españoles. Ahí no hay gente para todo, sino tienen gente para todo, para todo. Y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que en 50 años, de 800 a 900 millones de gentes, según diferentes cifras, no solo salieron de la pobreza en cuanto a que ya no son miserables, sino alcanzaron el 90 y tantos por ciento de esos millones de gentes la clase media. En el mayor ejercicio de movilidad social, sin parañón ni comparación alguna en la historia. Ni siquiera los millones de gentes que sacó el socialismo. Habría que ver si en números absolutos, entre el socialismo y los países que alcanzaron realmente el estado del bienestar, cómo andamos, ¿no? Pero ahí sería entre todos. Pero en un solo país y a nivel de clase media y sin que haya una industria que está esperando a ver qué pasa para bajarles lo de clase media, como es en Europa, ¿no? Porque cuál es el asunto del neoliberalismo? Bueno, que todo lo que no pueden despojar, pues los acompleja. Y entonces hay que acabar con la seguridad social y con todo, con todo, con todo, con todo, para que todo sea de ellos, de ellos, de ellos. Y los otros que se pudran. Y ya, eso es. Ahora inventaron el narcocapitalismo, que es lo mismo, ¿no? Pero habrá que explicarlo aparte, porque tiene también un sentido, desde luego, ¿no? Pero es que es como neoliberalismo segunda parte, ¿no? Y que tiene algunas diferencias, bueno, ya lo veremos. Pero el planteamiento es esa situación. En cambio, en China, ¿no? No hay unos empresarios que se hayan apoderado del gobierno y que estén esperando a ver de qué manera le van a quitar a toda esa gente ese nivel de vida para ser más ricos ellos, sino que hay un gobierno que vela por esa gente y elevó a ellos. Entonces ahí tendríamos que hilar muy fino por el hecho de que eh, hay que recordar, habrá que hilar muy fino y habrá que revisar rigurosamente desde una perspectiva marxista, en ese sentido bastante clásica, que era lo que hubiera esperado Marx, porque él decía que los países más desarrollados eran los que iban a ser socialistas, no los más atrasados. Y en cambio, por el país más atrasado de los capitalistas de aquellos tiempos que fue Rusia, empezó el socialismo, y luego se fue a un país que estaba bastante más atrasado, que era China. Y China es el verdadero vencedor de la Guerra Fría. No le importa proclamar nada, pero es el verdadero vencedor de la Guerra Fría. De una vez se los digo. Ya lo he dicho seguramente en algún video anterior, de los que están en YouTube. Pero es el verdadero vencedor de la Guerra Fría porque ella estaba entrenadamente dentro de los contendientes de esa situación. Estados Unidos no le ceden la fábrica del mundo y el comercio, seguramente subestimando sus alcances. En los 70 con Nixon conferenciando con Mao para que se separara de Rusia, de la Unión Soviética, en ese tiempo. No lo hicieron porque era China, porque era chiquita y era pobre y estaba mal, porque era un factor que sabían que ya lo había dicho Napoleón a principios del siglo XIX, ¿no? En China, en Oriente, está el gran gigante del mundo. Déjenlo dormir, no le muevan. Esa es la frase completa de Napoleón. En China, en el extremo oriente, en China está el gigante del mundo. Déjenlo dormir. El día que despierte, a todos, y Napoleón no era nada modesto, ni mucho menos. No, a todos nos va a llevar, y ya se lo está llevando, ¿eh? Pero también por su torpeza. Que esta entrega de Estados Unidos pues precipitó los acontecimientos. No dudo que los chinos hubieran llegado, pero yo creo que si se hubieran tardado más, hubiera sido más en otras condiciones, etcétera. Ahora, desde el planteamiento marxista sería, no son comunistas porque el gobierno no es dueño de las empresas. Lo que planteó el famoso Xiaoping con que lo importante no es el color del gato, sino que case ratón, es que pues no importa quién sea el dueño de las empresas, si va a elevar el nivel de vida, pues a lo que el comunismo pues llevaba tiempo que ni soñaba. Y eso es lo que pasó. Que hay empresarios muy ricos, sí, pero habría que ver cuántos están en la lista de Forbes, habría que ver cuántos son mil millonarios, habría que eso está bastante más controlado. Lo considero, habría que comprobarlo. No los veo. Como que o sea, hay uno que otro, sí. Pero ¿cuáles son los más ricos del mundo? Pues no son chinos. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Con la situación de que eso está bastante más moderado. Son riquísimos y todo lo que ustedes quieran, pero el que tiene el control es China. Y entonces ha generado este asunto. El capitalismo puede funcionar
Sí, bajo el control del gobierno. Ya, fin de la elección. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está buscando hacer en México? Entendiendo perfectamente la elección de China. Entonces, ese es el comunismo verdaderamente existente. León le dice, pero lo lograron a través del capitalismo, así no vale, es capitalismo. No por una razón. Porque el capitalismo de Occidente siempre conllevó el que el pueblo estuviera bien jodido. ¿Sí? El que los pobres estuvieran, el modelo decimonónico de élite rica, pueblo pobre. Ese es el capitalismo de Occidente. Si Occidente verdaderamente buscara el bienestar de su gente y no estuviera tratando de desmantelarla de todas las formas y no hubiera inoculado toda esta ultraderecha que anda queriendo volverse a apoderar del mundo y que si tiene fuerza en una serie de países, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues otro gallo le cantara, porque estaría como China y entonces el mundo sería otra cosa. Pero porque ahí se estaba riendo a Occidente y los occidentales. Yo veía a un broker, un negociante, una gente bastante inteligente y lúcida que hace negocios y luego hace asesorías y cosas con para los que quieren invertir en China, pero no de los que salen en internet, ¿no? Sino un tipo más de, en ese sentido, ligas cuando menos más mayores o menos menores. Que entonces decía, no, pues si los chinos hacen puro capitalismo, o sea, el tipo es bastante lúcido, pero no tiene idea de justicia social. Entonces, el tipo dice, no, pues se hace lo mismo. Ay, es lo mismo. No es lo mismo. Porque el capitalismo de aquí, la expresión es fuerte, pero es ojete y no quiere, es un mexicanismo. Es muy, muy ambicioso y terriblemente avaricioso y bla, 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 y no quiere compartir ni dinero, ni poder, ni nada, ¿no? Y eso para ellos es esencial. Tan esencial que hace la diferencia total con China. Lo que verdaderamente separa la competencia del mundo, económica del mundo, de Occidente, incluso de los decadentes Estados Unidos, con China, es que no quieran compartirle a su pueblo. Y como no lo van a hacer, porque están aferrados a ese rollo, y creen que lo otro les puede funcionar, pues entonces así se van a quedar. Y ahí sí podemos decir, es porque vamos a llegar a esto, y esto se va a ver en el video de, incluso de los ahí de Trump y de todo esto, ¿no? Que es totalmente diferente usar al capitalismo como un medio, siendo el país y el pueblo un fin, a utilizar el capitalismo como un fin, siendo el país y el pueblo un medio. En el caso de quien ve el capitalismo como un medio y al país y al pueblo como fin, está China. Y los que se les están juntando en los BRICS, pues espero que se den cuenta, yo creo que sí, pues ese es el modelo que van a seguir. Y es el modelo que está siguiendo México con la cuarta transformación, a pesar de estar dentro del bloque de los que la posición de México hay que explicarla. Porque México está con los gringos, pero con el modelo de los chinos. Ahí está la bronca. Ya fue el spoiler, pero vamos a verlo. Muy interesante. Entonces, ahí lo vamos a ver. El planteamiento es que tanto en Rusia, por ejemplo, se haya beneficio para el pueblo. Porque entonces tendríamos como tres sistemas, ¿no? O tres países, o tres ejemplos interesantes. China, que se autollama comunista y hace capitalismo, un control gubernamental. México, que después de la tan atacada Revolución Mexicana, está haciendo por fin lo que la Revolución Mexicana que quería y que no estaba nada equivocada, capitalismo bajo control gubernamental. Y Rusia, si verdaderamente beneficia a su gente, que eso habría que ser rigurosos en si lo está haciendo o no, porque riqueza se está generando y poder se está generando y ganó esta guerra y viento en popa, bueno, la de Ucrania, con mucha mayor claridad que todo el relajo que se trae en ¿cómo se llama? En Medio Oriente, ¿no? Porque sí es un descrédito terrible para los Estados Unidos y para el Estado, para Estado, el gobierno sionista de Israel. Ahí no hay, por ejemplo, es una victoria que de lo que ni es guerra, es un genocidio, y es pues, lógicamente, y tiene por qué, está muy emborronado. En cambio, los otros quieren emborronar mucho la victoria de Rusia, pero Rusia ganó la guerra en Ucrania contra los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Sí? Ahora, ahí cuál sería ver, porque sea otro modelo de pueblo que mantiene el capitalismo bajo control para favorecer, un gobierno que tiene al capitalismo bajo control para favorecer a su pueblo, y tendríamos tres
países, y México no es el menos significativo ahorita en el mundo, está en un nivel medio, pero bastante hace su ruidito y está bastante bien. Entonces, por ahí está esta situación del comunismo realmente existente, ¿sí? Y de repente, cuando alguien dijera que el viejito, uy, se va por otro lado, uy, divaga, uy, no sé qué, sinceramente es un planteamiento, un ejemplo de cómo establecer los acontecimientos en red. Todo está relacionado. Espero que les haya parecido bien este Nepantlatoli, que me salió un poco más largo. Voy a tratar de más o menos estar alrededor de una hora. Finalmente esto es como siguiendo la idea del podcast, ¿no? También eso hay que ver si lo puedo meter en podcast, que suelen ser más tardados. Bueno, acá yo creo que con alrededor, quiero ceñirme, no exactamente, pero más alrededor de la hora. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Los esperamos en el próximo Nepantlatoli. Y bueno, pues que sean muy felices.